¿Arrancamos por las malas o por las buenas? Y yo diría para compararlo, lo que estamos sufriendo hoy y lo que se viene. Lo que estamos sufriendo hoy, todos lo conocemos, los derechos de exportación, sabemos las inequidades que significan, sobre todo en situaciones de emergencia agropecuaria, y además una tasa porcentual que es salvaje, a pesar de que se viene reduciendo de alguna manera en este gobierno. Eh, yo creo que ese es el peor mal, una gran quita de renta al productor, que además eh, no hay que olvidarse que se baja el impuesto a las ganancias, justamente en ese sentido, es menor impuesto, menor plata para las provincias, por el lado coparticipable. O sea que es muy dañino y ninguno de los países en general lo tienen, somos los únicos, te diría de la forma que está. Por otro lado, tenemos otros daños muy graves que son el impuesto al valor agregado, que eso sigue estando. En la Argentina empezó en 1975 y recordad que en 1987 el impuesto al valor agregado no le afectaba al campo porque el campo tenía sus bienes exentos y podía utilizar sus créditos de IVA. Con lo cual, eso hoy, con la alícuota reducida, genera un perjuicio muy grande, todos lo sabemos, hasta los periodistas saben que se llama saldo técnico, ese saldo a favor que queda ahí clavado, que se va diluyendo, que no se puede utilizar contra otros impuestos, es muy perjudicial y sobre ese punto hay alguna ventaja en el nuevo régimen, pero no para todos. El tema de también otros saldos a favor que tienen una restricción para su uso, cuando le retienen al sujeto o el sujeto le cobran cuando adquiere algún bien, también ese saldo a favor es un adelanto de impuesto que no debiera suceder. El tema del Ahora, bien, decime, ¿cuándo arrancó la reforma fiscal? O si hay algunos aspectos que todavía no han arrancado. vamos a ver ahora, Horacio, si hay cuestiones que ya arrancaron el 1 de enero del 2026 y otras como el RIMI, el régimen de incentivo a medianas inversiones, que va a comenzar en cuanto se reglamente por parte de ARCA. Ahora vamos a dar una explicación de eso, por supuesto, pero es muy importante, por eso digo el contexto, ¿no? El impuesto al débito y crédito fiscal que sufre el agro en los bancos también es muy fuerte, el impuesto sobre los ingresos brutos con los regímenes que aplica el banco y le cobra por adelantado el impuesto al productor. También ¿Qué, tenemos, qué hay algo nefasto, que te interrumpo, qué nefasto es impuesto al choque, ¿eh? no, no, es tremendo. La verdad que es tremendo. Bueno, el impuesto a los ingresos brutos es el peor impuesto, ya sabemos, por la acumulación en los productos finales, incluso de los bienes de consumo masivo, ¿no? Entonces hay un perjuicio muy, muy grande. Y hablando de eso, el IVA de los alimentos tendría que bajar, no es razonable que la gente de bajos ingresos tenga que utilizar todos sus ingresos en alimentarse y terminar pagando cerca del 50% del precio de un bien son impuestos. Pero bueno, eso lo sabemos, lo venimos sufriendo. A mí lo que me preocupa mucho es la venta de inmuebles rurales también, porque el costo tiene una actualización parcial hasta el año 1992, con lo cual hay un problema muy grande en la venta, pero bueno, se soluciona a través de distintas alternativas, venta y reemplazo, se vende la sociedad en vez del inmueble, bueno, hay algunas cosas, pero me parece que no es equitativo que un inmueble en producción tenga ese castigo tributario, ¿no? Ahora, ¿todo esto son malas noticias? No, ya acaban. Son noticias que ya las conocíamos, que las están sufriendo todos los productores. Ahora vamos a lo bueno, ¿no? Y lo bueno pasa por el régimen este de inversiones para medianas inversiones, en definitiva, de incentivos, que es para empresas micro, Horacio, micro, pequeña y mediana, que se llaman tramo uno y tramo 2.
Estas empresas se va a tener que inscribir, se van a poder inscribir cuando salga la reglamentación en 30 días y con esa intención de hacer inversiones en virtud de los distintos montos previstos entre $180.000 en un periodo de 2 años y $9 millones para las empresas ya más grandecitas, del tramo 2, que son medianas. Son inversiones que tienen que realizarse dentro de los siguientes 2 años y hay que mantener en el patrimonio los bienes que se adquieren, que tienen una ventaja interesante que ahora vamos a hablar, durante 2 años también. A partir de la realización de la inversión respectiva. Entonces, esto se ha reglamentado, está dentro de la ley laboral. Increíblemente hay varios artículos que son de materia impositiva, que terminaron saliendo ahí por el Senado, y la verdad que es una gran cosa este régimen símil al RIGI, muy similar al RIGI, pero es una gran cosa para el agro. ¿Por qué especialmente para el agro? Porque la ventaja, el beneficio que implementa este régimen es, en definitiva, considerar menos años de vida útil a los bienes de uso. Y en especial, digo el agro, porque está previsto las mallas antigranizo, está previsto los semovientes, está también el riego también para los campos, sistemas de riego. Todo eso va con la amortización directa del propio ejercicio de la adquisición y puesta en marcha para su afectación a la generación de ganancias. Entonces eso es muy importante porque se transforma en vez de una inversión como si fuera un gasto, tratado como un gasto desde el punto de vista fiscal. Eso le va a generar un inmediato ahorro de impuesto presente y va a mejorar el capital de trabajo que, bueno, de alguna manera lo pierde con ese saldo a favor de IVA. Pero bueno, ahora vamos a ver que por el RIMI también hay una promesa, diría yo, si bien está en la ley, ha pasado ya más de una vez esto, de una devolución del IVA del saldo a favor dentro de los 90 días, dentro de los 3 meses, para los que están registrados dentro del RIMI. Y esta registración, insisto, la van a poder hacer dentro de más o menos 30 días. El monto de inversión mínimo para el RIMI, ¿de a cuánto alcanza? $180.000. $180.000 para las empresas micro, depende de la categoría de cada empresa. 180.000 y llega hasta $9 millones, pero en las empresas pequeñas no recuerdo ahora exacto, pero creo que son $400.000, o sea, es algo aceptable. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que estos bienes que mencioné no tienen consideración de límite de inversión. O sea, el productor agropecuario, de acuerdo a cualquiera de estas categorías, en función de lo que tiene registrado en ARCA, va a poder inscribirse y si adquiere estos bienes, no tiene límites, o sea, no tiene límite mínimo. Cualquier monto que invierta en malla antigranizo, en semovientes de puro controlado o pedigree, en equipos de riego o también generación de energía renovable, va a poder amortizar, mandar a pérdida directamente el monto de la adquisición y además no tiene monto mínimo exigido. Hay también allí reducción del IVA en energía, ¿no? Sí, también, al 10,5%. Pero lo que te quería decir en vinculación con esto, que es muy importante, es el tema de que las maquinarias, por ejemplo, que hoy se amortizan, bueno, depende de cada caso, pero en 5 o 10 años, con el RIMI van a ser en 2 periodos fiscales se van a poder amortizar. Un tractor, una sembradora, una cosechadora, una tolva, y eso va a ser muy conveniente también
porque se adelanta la generación de ingresos por el menor impuesto presente. Yo creo que es una gran cosa esta cuestión del RIMI, y también hay que considerar otros aspectos de esta reforma. A ver, quiero decir algo, Horacio. Todos los contadores estábamos esperando una reforma integral. Creo que la situación de la estructura impositiva general es bastante dramática. De hecho, estamos entre los países más gravosos del mundo en términos tributarios. Y eso es una pena, porque eso incrementa la evasión, porque eso incrementa la cuestión de ese dinero de evasión a dónde va: al terrorismo, a trata de blancas, a venta de órganos. Muchos amigos dicen que soy un exagerado, pero esto para mí es así. Y no se puede vivir en un país con un 40, 45, 50% de evasión. Para que no haya evasión, está comprobado, tienen que ser razonables los impuestos, equitativos, y tienen que cumplir los principios constitucionales básicos. Eso hoy no sucede. Entonces, todos los contadores estábamos esperando una reforma integral. Eso no pasó. Incluso lo que no pasó es reducir el impuesto a las ganancias a las sociedades, que iba a bajar en la escala más o menos un 10%, era exacto, en realidad, porque era del 30 al 27 y del 35 al 31,5. Pero eso no sucedió, no pasó el filtro del Congreso. Con lo cual, otras cuestiones, ¿querés saber de ventajas? ¿Tenés ganas de escucharlas? Sí, la devolución de Hacienda. A ver, a ver, ahí vamos a la hacienda, que es algo directo del agro. Lo que se está estableciendo es lo que siempre veníamos planteando, que hay que explicar primero lo que se llama la ganancia por tenencia. La ganancia por tenencia, cuando uno tiene un bien, se lo hacen valuar a mercado, y el mercado, digamos, vamos a decirlo así, aumentó el precio más que la inflación. Es decir, por tenencia existe una ganancia, pero no es ganancia razonable de ser exigida como impuesto, grabado por el impuesto, porque en realidad todavía puede no haberse vendido ningún animal, y justamente sobre el stock, con la evaluación de mercado, que además particularmente en este año, el año pasado, han aumentado mucho. Entonces, hace un adelanto de la tributación, se produce hasta hoy con la ganancia, generando esta ganancia por tenencia. También lo tiene la cría, pero en mucho menor medida. Pero en la invernada es un castigo durísimo. Los feedlots, digamos, los que tienen digamos, la titularidad de la hacienda de un feedlot, realmente es muy virulento esa exigencia del impuesto, porque, insisto, se evalúa al valor de mercado menos gastos de venta, de acuerdo a la historia del contribuyente, y de esa manera se adelanta un impuesto. Ahora aparece en la ley lo que se venía pidiendo, que es valorizar con el mismo método, que es utilizando el promedio de las ventas representativas del contribuyente del último trimestre en la categoría más vendida. Ese método que se utiliza para cría se va a utilizar para invernada. Así que ahí hay una muy buena reforma, muy razonable, muy justa, y que va a temperar muchísimo las ganancias por tenencia. Ahora, lo hablábamos hace un rato, hay mucho ruido con el tema de actualización de quebrantos, ¿no? Exactamente, Horacio, así como decís, hay mucho ruido, más que ruido, hay bronca. Eh, a ver, sí, vos viste que yo hablo así, a calzón quitado. A ver, obviamente, además, en la actividad del agro, los quebrantos, que en el fondo se trata de pérdidas acumuladas, por algunos pueden no comprender el término, esos quebrantos eh, siempre fueron actualizables, obviamente. Se producen en un periodo y se pueden utilizar hasta en los 5 periodos siguientes, ya hay una limitación. Hubo
muchas épocas que también hubo restricciones, ni hablar en 1992, a partir del 1 de abril del 92, con el 1 a 1, pero la verdad es que si nosotros vemos la ley, incluso la reforma que se produjo por la 27430, fue hace como 3 o 4 años, de ningún lado surge que los quebrantos no sean actualizables. Y si no fueran actualizables o no se actualizan, es un perjuicio manifiesto para el agro, porque justamente tiene rentas cíclicas, no extraordinarias, como decía una señora. Entonces, estas rentas cíclicas tienen que darse porque, ¿por qué existen los periodos fiscales de 1 año? Es algo convencional, porque tiene que haber un periodo para poder medir el resultado. Bueno, ese periodo es de 1 año, podría ser de 5, y tributar cada 5 años y con los anticipos anteriores. Bueno, eso es lo que es muy criticable. Entonces, la ley, por otro lado, no dice que no sean actualizables. La interpretación del fisco es la que dice que no corresponde su actualización, y eso se dio porque había muchas empresas con pérdidas, con quebrantos, y entonces había menos ingreso de impuesto al fisco, y al gobierno nacional, por supuesto también, y en definitiva se dio esa interpretación que no corresponde con una lógica si uno analiza en forma pormenorizada la norma legal del impuesto a las ganancias a los fines de los quebrantos. Ahora ponen en la nueva ley, ¿no? Y esto es lo que querías plantear, que en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2025, esos quebrantos que se generen, por ejemplo, un cierre de diciembre de 2025, cuando se aplique para absorber parte de la ganancia del 2026, van a ser actualizables. O Pero lo sea, que yo creo, se hace por índice de precio al consumidor. sí, por IPC. Pero bueno, Bueno, lo cierto es que, como te digo, el panorama, ¿no? O sea, si yo tengo algo del 2023, ahora en el 2025, cuando hago la declaración jurada, tendría que poder actualizarlo. La ley me lo permite. Lo que pasa es que, bueno, hay una intención clara de dar por tierra con la actualización de esos quebrantos anteriores, y eso me parece que no está bien. Tiene que ver con una necesidad de recaudación, creo. Santiago, perdimos una oportunidad histórica con la reforma fiscal. Es muy buena pregunta, Horacio. Como siempre, yo protestando y vos incisivo. Sí, diría que sí. Hubiera sido muy interesante hacer una reforma completa de la estructura tributaria, porque hoy por hoy hay una falta absoluta de cumplimiento de los principios constitucionales, de legalidad en muchas cuestiones de resoluciones generales, de equidad en muchas cuestiones de tributación, hay ejemplos varios, muchos, de capacidad, medición de la capacidad contributiva, se tiene que medir correctamente. Hoy la legislación en su totalidad no contempla adecuadamente una medición correcta, a veces, de si existe una verdadera renta o no es renta, como el caso puntualmente de la ganancia por tenencia que hablamos. Hay distorsiones como por ejemplo la falta de actualización adecuada de los costos de ventas de tierras rurales. Hay muchas situaciones en evaluaciones, y además estamos con una gran cantidad de tareas administrativas para el campo y para todo contribuyente, que por más que ahora salió el régimen simplificado, que eso si querés en otro momento, porque se te va a hacer muy largo, si querés hablamos, es una nueva forma de hacer las declaraciones de impuestos de las personas humanas. Bueno, además se han hecho cosas y se han derogado impuestos relevantes, como por ejemplo el tema del ITI en su momento por la venta de inmuebles. Ahora implícitamente también quedó derogado el impuesto cedular del 15% a la venta de inmuebles por parte de personas humanas, no empresas unipersonales ni sociedades, con lo cual, digamos, yo creo que estamos mejor.